El garum era la salsa preferida pels romans. Era un equivalent a la nostra maionesa, la mostassa, el ketchup i la salsa de soja, tot junt. Sabem que aquest garum, Appici ens diu que per fer els seus plats, 460 receptes ens dona el gran Appici, 300 porten garum. Com es feia? Era una salsa de peix. Es feia amb el verat, amb l'anxova, amb el boqueró, es deixava literalment que els peixos es podressin al sol i es aconseguia un producte que després es tamisava i aquests líquids donaven un sabor, potenciaven el sabor de qualsevol plat. El garum més preuat, el millor, es feia a Cartagonova i Plini es diu que es pagaven unes quantitats indecents de diner per aquest garum sociorum, fins a 1 miler de monedes de plata per 5 litres d'aquesta salsa increïble dels romans, el garum. Hola, soy Ana del restaurante Acu y vamos a hacer una crema de calabaza alejandrina con albóndigas marinas. Los ingredientes para la crema de calabaza son la calabaza, que está picada, coriandro, que son semillas de cilantro, comino picado, menta, pasas, piñones, vinagre, miel, pimienta y garum. El garum es una salsa que usaban mucho los romanos, que proviene de la fermentación de pescado azul y lo usaban como sal, porque no ponían sal en ninguna de sus recetas y lo que hace es potenciar el sabor a la vez que salar. Luego, para hacer las albóndigas, los ingredientes son gambas, también se puede hacer con sepia, calamar, se puede mezclar todo, o bien yo lo voy a hacer solamente con gamba blanca de aquí de Tarragona, ajo rallado, perejil y un poco de comino. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la salsa crema. Es un cazo con aceite de oliva y lo que vamos a hacer es poner la calabaza picada dentro para que se vaya sofriendo. Le voy a añadir el coriandro, las semillas de coriandro y un poco de comino. A ver, todas las recetas romanas no hay cantidades, ni hay forma de elaborar. Simplemente, bueno, es una reinterpretación que yo hago como pienso que puede ir mejor o como a mí me parece mejor, pero en realidad no hay una receta para seguir. Le voy a añadir un poco de pimienta y ahora lo que vamos a hacer es dejar que la calabaza se vaya sofriendo para luego añadirle el resto de los ingredientes que faltan. Vale, pues mientras se hace la crema, mientras se hace la calabaza que se está rehogando con el comino y el aceite y esto, vamos a hacer las albóndigas. Entonces yo tengo la gamba de aquí, la tengo pelada y le he quitado la tripa. Entonces lo que voy a hacer va a ser cortarla finita, como si fuera, pues eso, para hacer albóndigas. A ver, si se hiciera mucha cantidad se puede hacer con una máquina, pero yo para lo que vamos a hacer lo corto con el cuchillo. Bueno, ya estaría, está así un poco como a grosso modo. Tengo el ajo, que lo rallaré un poquito. Un poco de comino. Perejil y le voy a poner el garum, nada, un poquito.
Lo voy a mezclar y lo dejamos reposar un momento. Bueno, la mezcla de las albóndigas ya estaría. Ya ha estado reposando un poquito la masa y lo que vamos a hacer va a ser las albóndigas. Entonces, nada, darle forma redonda, las voy a pasar por harina y nada, y las vamos a freír en aceite de oliva. A ver, esto sería un plato dentro de un menú degustación, entonces por eso es pequeñito. Vale, pues aquí está, bueno, es aceite de oliva y vamos a freírlas. No las voy a dejar muy hechas, simplemente que se doren por fuera y que dentro queden cruditas. Vale, pues mientras la crema de calabaza ya se está haciendo y lo que vamos a hacer va a ser añadirle pues el resto de los ingredientes. Entonces, le voy a poner un poquito de vinagre, no mucho. Le voy a poner un poco de garum, que es la sal. Luego lo corregiremos. Una vez que esté, yo ahora le voy a poner lo que me parece, pero luego al triturarlo lo probaremos y si le falta o le sobra, pues le añadiremos. Y le voy a poner un poquito de miel. La mayoría de las, bueno, prácticamente todas las recetas romanas llevan garum, incluidos los postres. Un poquito de agua y ahora eso, que hierva hasta que esté hecha. Las albóndigas ya están, las voy a sacar ya del aceite. Y ya está, ahora hay que esperar. Vale, pues ahora vamos a emplatar. Entonces, yo le voy a poner un poco de hinojo, que también usaban mucho los romanos. Le vamos a poner las albóndigas, que es lo que hemos preparado antes. Y lo que voy a añadirle, el resto de los ingredientes, yo los voy a usar ahora para acompañar un poco la crema. Entonces le vamos a poner las pasas, unas cuantas pasas para encontrártelas cuando vayas comiendo crema. Voy a poner unos cuantos piñones. Y la menta se la voy a poner picada por encima de la crema. Tengo aquí menta fresca, la voy a cortar. Vale, entonces ahora lo que haríamos sería, pues nada, servir la crema. Y poner la menta por encima. Y ya está, esto sería nuestra crema de calabaza alejandrina con albóndigas.